es otra cosa. Igual la coca es una planta y es algo natural, es nuestro. Igual en este caso el borrachero, como lo llaman también, es un árbol nuestro, pero las químicas llegan y cambian las cosas, hicieron esa forma de quitarle la vida, porque esa era una forma de la escopolamina acababa con la gente. Me quería referir a eso porque le administraron a dos de ellos, se salvó el bajista Mario García, les administraron eso y se acabaron. Ellos tuvieron que irse a Manuel Vicente, el padre le envió cómo irse en avión y Ferdi con todo el dolor del alma lo echamos en un bus rumbo a Cali, con los ojos pegados, porque sucede que ese borrachero produce una reacción en el organismo que hace que salga todo lo que es, digamos, sobrantes, sudores, y los ojos se pegan y le quedan pegados casi por 3 días por la secreción lacrimal debida al efecto de esa... ¿Y por qué? ¿Por qué les dieron eso? La razón del por qué. A ver, porque Ancón era un parque que quedaba más o menos a unos 40 minutos de Medellín y en todas partes hay bandidos. Los bandidos fueron a Ancón por la noche a ver qué encontraban. Había gente en las carpas que llevaron, gente de aquí de Bogotá, que su merced conoce, gente, tú también. Yo estuve en Ancón. Correcto, y llegaron a robarlos. A eso y a algunos les administraron, porque de esa forma los ponían en estado de indefensión. Una persona drogada en eso, claro, no tiene cómo responder. Ancón equivale a un mini Woodstock que hicimos en Colombia, porque fueron 3 días. Eso quería que me explicaran un poco para los que no conocen la historia. Ese es un mini Woodstock. ¿Por qué es un mini Woodstock? Quiero que les cuenten aquí al público por qué se podría equiparar un poco a esta pregunta. A ver, Woodstock fue en 1969. La película llegó aquí, la Metro la trajo en 1970 y claro, deslumbrados todos, dijimos esto hay que hacerlo. La presentaron en el Embajador. Correcto. Y fuimos como 15 veces a ver. Esa fue una forma de entender qué estaba pasando afuera, ¿no? Anecdóticamente, digamos que Woodstock fue el primero y Altamonte con los Rolling fue el último de los grandes conciertos, porque en Altamonte pues hubo una tragedia. Correcto, y entonces se acabaron los conciertos, pero este concierto de los 3 días fue el primero en Latinoamérica, porque el de Avándaro en México fue en septiembre del mismo año, de 1971. Perdón, dime tú. Bien, muy bien, en eso comenzamos. Excúseme usted. Hicimos un concierto, les repito, en Lijacá, porque hicimos un espacio allá, montamos un escenario, lo montamos, estoy diciendo mentira, lo montó Gustavo Arenas y Gustavo Incapié. Ellos se dieron la pela, ellos fueron a vivir a ese, era un gran lote con 2 casas. En una casa vivía Mary, ¿sí? Y vivieron los de Gran Sociedad del Estado, y en la otra casa vivieron los de Perrón de Sueños, patrocinados por lo que se llamó Colinos Unidos, que era la empresa que nosotros teníamos. Colinos era una manera de hablar de los que fumábamos marihuana en ese momento. De los trabados. Así de que nos dimos la pena y pusimos el nombre Colinos Unidos, y con eso organizamos casi una temporada en Lijacá. La primera abrimos con 3 días en que presentamos música. Vino un chivananda por allá de Venezuela que hablaba de las cosas etéreas, y poetas también tuvimos. Robin Buitre se llamaba uno de los que estuvo allá, y también tuvimos cine de 16 milímetros. Al terminar la jornada cada día ahí presentamos a Baby Blues, la señora del blues, que era la historia de la cantante de blues, ¿cómo se llamaba? Me avisarán. Bueno, presentamos cine,
O sea, fue una forma diferente de concitar, de llamar, de convocar a la juventud y entregarles algo diferente, música con poesía. 3 días, muchos se quedaron ahí. De Lijacá fueron 3 días y después temporada. Los sábados o los domingos hacíamos conciertos y invitábamos a los grupos que existían. Para la primera vez, para cuando inauguramos Lijacá, fue el debut y el comienzo de la banda del Marciano, que es una de las bandas pues, importantes, grandes por la música, porque al fin y al cabo el guitarrista líder, Hernando Becerra, era un músico de estudio, él había nacido en Nueva York, había vivido en Nueva York, así de que entonces había estudiado música. El bajista era Guillermo Guzmán, el Marciano, le decían, un músico que si bien había estado en el conservatorio muy poco tiempo, era muy estudioso. En Medellín, doy fe de eso, 6:30 de la mañana, se aplicaba su bareto, y sin siquiera tener... Ahí va una foto de las que me tomaron en Lijacá. Decía que se aplicaba su cigarrillo y sin enchufar el bajo, únicamente digitando, se dedicaba a hacerlo. Era un músico consagrado, tanto que hoy en día es un músico reconocido en Los Ángeles, California. Los grandes músicos lo llaman, es un músico de estudio. Y el baterista era el famoso Sabino Acevedo, que es el sobrino del baterista de los Flippers, que después se fue para los Estados Unidos y se volvió, digamos, la marca de las baterías Yamaha, tal vez. Él estuvo en una convocatoria de bateristas y él fue ganador, un músico colombiano del cual nos debemos sentir orgullosos, porque muchos músicos colombianos de rock and roll salieron de este país y tuvieron aceptación y además respeto y reconocimiento fuera de nuestro país. Álvaro, ¿qué músicos? Bueno, ya sabemos que Chucho tocó con The Who, con David, ¿cierto? Hubo uno que tocó con los Temptations, un músico colombiano que terminó en los Temptations. Hay un colombiano, pero eso es de los 80, que fue de los de New York Dolls. Y también, ¿quién más se fue? Martelo se fue.